Saludos mi gente, Dios le bendiga a todos. Bueno, estamos por aquí fajados, estamos aprovechando el tiempo al máximo. Estamos dándole las gracias a Dios porque nos da la fuerza y nos reconfirma nuestro llamado a servirle con ánimo y con gozo. Gloria al nombre del Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad para enseñarle algo acerca del bautismo. Ahí le puse como título causa y efecto, o sea, por qué tenemos que bautizarnos y para qué y cuáles son los resultados de que nos bautizamos, de si nos bautizamos con el verdadero bautismo. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, quiero leer algo acá. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche bien. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, sepultados enteros, como un muerto se entierra para cuando, o sea, como uno se entierra cuando muere. Dice, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en vida nueva. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos sepultados. El muerto se bautiza, se entierra, se sepulta entero. ¿Entiende? Entonces, el bautismo es un símbolo de que usted y yo hemos reconocido que hemos estado pecando delante de Dios y entonces sepultamos este cuerpo pecaminoso. Por eso era que le explicaba antes acerca del nuevo nacimiento. Nacer del agua quiere decir sumergirse por completo en el agua, como si usted se escondiera cuando se esconde el embarazo de la mujer. Entonces, cuando usted sale del agua por completo, ahí es el nuevo nacimiento, como un bebé nace del vientre de su madre. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de la resurrección. O sea, Cristo murió por nosotros para salvarnos de la condenación que heredábamos, ¿verdad? Entonces, esta carne, este cuerpo, que es la naturaleza caída, entonces nosotros lo sepultamos simbólicamente, nos entramos en el agua simbólicamente, reconociendo que somos pecadores. Entonces, ahí cuando salgamos del agua, entonces eso significa la resurrección. Entonces yo le voy a explicar más pronto, más adelante, qué es lo que pasa cuando usted se bautiza. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre, el pecador, el que nace siendo enemigo de Dios. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando usted se bautiza con el verdadero que manda la Biblia, que Dios ordena, entonces usted no vive cometiendo el mismo pecado de siempre. El pecado de la idolatría, que es uno de los pecados que pare los otros. El pecado del sexo ilícito, que en eso es que la humanidad está destruyéndose. Entonces mire cómo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya después que usted se arrepiente de sus pecados, que usted se bautiza, usted ha sido justificado. Justificado es que a usted lo han perdonado, que a usted lo han declarado justo.
mediante el sacrificio de Jesucristo, pero usted debe de bautizarse. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. O sea, el asunto es, el bautismo no es para usted que le echen las 2 gotitas de agua. El bautismo es exactamente un acto simbólico de que usted ha reconocido que usted es un pecador, que somos pecadores. Entonces usted dice, bueno, Señor, yo quiero comenzar a vivir una vida nueva contigo. Entonces usted va y participa. Así como Jesucristo murió humanamente, usted va a morir simbólicamente, como dice Romanos. Por ejemplo, Romanos, aquí, donde estábamos leyendo. Pero entonces mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Lo que queremos dejarle claro es que el bautismo no es las 2 gotitas de agua, que el bautismo no es una inscripción en un libro, no es un certificado de ciudadanía celestial, sino que el bautismo es un principio es como el inicio del camino que vamos a emprender hacia el cielo, aquí en la vida que vivimos. Es el inicio de que usted, se lo voy a poner más fácil, es el inicio de que usted quiere reconciliarse con Dios y mantenerse caminando con Él hasta que usted parta de este mundo. Eso es el bautismo. Ese jueguito que tiene, por ejemplo, el padre Luis Toro, que le dice, no, yo soy hijo de Dios porque me bauticé. Ok, se bautizó, pero va a seguir predicando el pecado. Va a seguir practicando el pecado. Eso no es bautismo. Por eso es que usted tiene que continuar practicando ese pecado que usted siempre ha practicado, porque usted no se ha bautizado, porque usted no ha muerto, usted no ha crucificado la carne, el cuerpo de pecado, este cuerpo, la naturaleza caída. Usted tiene que sepultarlo. Usted lo vamos a ver aquí. Y vuelvo y le repito, Jesús, el maestro, el que vino para enseñarnos a nosotros cómo es que las cosas caminan, Jesús vino, se bautizó a los 30 años, entero en el Jordán, sumergido en el Jordán. Cuando salió de ahí, dice la Biblia, que la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para que supiera que era él el Salvador, era que el Espíritu Santo iba a descender sobre él como paloma. Como paloma. Entonces, cuando sale de él, el Espíritu Santo posa sobre él y se oye la voz del cielo diciendo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Entiende? No es simplemente usted ir como a inscribirse para votar. No, el bautismo es el inicio de una nueva vida. La Biblia dice que si a Cristo, por ejemplo, en 2 de Corintios 5, 17, por ahí, 16, dice que si aún a Cristo los conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Me entiende? Ese es el bautismo. Entonces, el bautismo es cambiar la naturaleza caída por la resurrección espiritual nuestra, por la resurrección. Entonces ahí entra el Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos que vivir una vida consagrada en oración, ayuno, en lectura de la palabra, congregándonos en una iglesia donde se predique la sana doctrina. ¿Me entiende? Entonces mire por ejemplo, en el libro de los Hechos. Mire lo que dice el libro de los Hechos. Le voy a hacer un resumen. Dice, por lo tanto, pueblo de Israel, sepan bien que Dios ha hecho Señor y Mesías a Jesús, el que ustedes crucificaron.
Aquellas palabras de Pedro los conmovieron tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: arrepiéntanse y bautícense. Oiga, arrepiéntanse y bautícense. Pedro le está hablando a una multitud. Se lo vamos a demostrar aquí. Vamos a ver. No es que lo llevaron. No es que lo llevaron cargado y le echaron la gotita de agua. Es una conversación. Aquí Pedro, en el contexto de esto que estamos leyendo acá, es que Pedro le está diciendo, le está contando a ellos de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús, de que Jesús le había prometido el Espíritu Santo que no se fueran de Jerusalén, y Jesús le está contando: ese que ustedes mataron, ese es el que el Señor lo ha hecho Señor y Cristo, y ahora Él se fue para allá, y lo que nos había prometido a nosotros, el Espíritu Santo, ese es el que va a estar con nosotros. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros y este grupo de personas que están aquí no están borrachos ni están ebrios. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido lo que el Señor nos ha prometido. ¿Entiende? Entonces Pedro le está dando las direcciones a ellos, qué es lo que tienen que hacer para que eso pase en sus vidas. Continúo. Le dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados. Entonces reciban también el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa, y para sus hijos, y aún para los que están lejos, pues es para todos a los que el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras más, Pedro les exhortaba y les decía: aléjense de esta gente perversa. Y mira aquí. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros y compartir el pan y orar. ¿Qué fue lo que pasó? Los que creyeron sus palabras, 3,000 se bautizaron. Los que creyeron. Y escuche la conversación, la exhortación que Pedro continúa diciéndole, que no es a un niño que lo han llevado cargado, es a una multitud de personas que trataron de burlarse cuando los discípulos, cuando los seguidores de Jesús se quedaron ahí en Jerusalén esperando la promesa que Dios le había prometido, la promesa del Espíritu Santo, y empezaron a hablar nuevas lenguas y empezaron a hacer maravillas y todas esas cosas. El libro de los Hechos es buenísimo. Entonces se lo repito para que usted se grabe. Y la clave del verdadero bautismo es, primeramente, usted reconocer que usted es un pecador y quiere comenzar una vida nueva. Luego que usted da ese paso, entonces usted recibe el Espíritu Santo, que es exactamente que usted ha cambiado el espíritu de su nacimiento, que todos nacemos siendo hijos de Dios, para un nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo, que es obviamente el Espíritu Santo, que es el Santo Espíritu de Dios, donde usted, en vez de vivir una vida mundana, desordenada, depravada allá afuera, entonces usted va a vivir una vida dirigida por la misma voluntad de Dios. Pero usted va a experimentar cambios. Usted va a experimentar cambios radicales. Usted no va a seguir siendo el mismo. Usted, claro, hay ciertas reglas de juego para usted poder mantenerse en la línea que el Señor quiere que usted se mantenga. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que ir separándose del mismo grupo de gente que usted tenía, porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Si usted se junta con la misma gente mundana que usted se juntaba, pues usted, lamentablemente, usted no va a progresar, porque usted tiene que cambiar.
tiene que cambiar de ambiente. Tampoco le estoy diciendo que tiene que abandonarlos radicalmente, pero si usted busca de Dios, si usted quiere cambiar, entonces usted se va a dar cuenta que el ambiente no es el mismo y que el futuro y el porvenir, o como usted le quiera llamar, no es el mismo. Entonces se lo voy a repetir para que usted vea, para que usted lo escuche bien. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue que se bautizaron? Los que creyeron en su palabra. Y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Se congregaron, se unieron con los que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. No eran que traían los niños para que se acostumbraran a ir a la iglesia cuando crecieran. No, estos eran hombres y mujeres. Estos eran hombres y mujeres ya adultos, que lo primero que ellos mismos le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y él se lo dijo. Entonces mire cómo siguen. Se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión uno con los otros y compartir el pan y orar. Así es que se lo vamos a ir dando poquito a poquito. Vamos a ir estudiando bien la Biblia, para que usted pueda familiarizarse con ella, para que usted se enamore de la Biblia. En la Biblia es que está todo lo que usted necesita. La palabra de Dios, dice la Biblia, de tanta forma Dios la describe como algo necesario en la vida nuestra, que por ejemplo en el Salmo 105, algo por ahí, o 119, 105, por ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted camina en este mundo con la palabra de Dios como su guía, usted no va a tropezar. Usted no va a tropezar. La Biblia dice también que la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de su ser, de sus tuétanos, de sus emociones, y no hay nada que usted se le pueda esconder a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios te levanta, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te anima. Pero eso es la palabra de Dios. No es que usted vaya a cierto lugar, a un templo. Un templo, Dios no habita en templo hecho por la mano de los hombres. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Se lo vamos a ir llevando ahí al pasito y manténgase en sintonía. Recuérdese que todas estas enseñanzas las subimos a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Usted se puede suscribir ahí porque en Facebook usted sabe que ellos son medio ñoños. Pero ahí en YouTube hay como más libertad de expresión. Así que Dios le bendiga y recuerde que vamos a seguir trabajando arduamente. Vamos a seguir. Dios le bendiga y no se pierda las próximas enseñanzas que vamos a seguir impartiendo. Shalom.